Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy estamos en nuestro día 3 de la semana 51 de la lectura de la palabra de Dios. Así que hoy nos corresponde el libro de Esther, del 1 en adelante. Entonces, que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, alistemos nuestras Biblias, nuestras libretas de apuntes y esperemos que la voz me lo permita. Esther capítulo 1. La reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de la provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, y brilló el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfilo y de mármol y de abalastro y de jacinto. Y daba a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y muchos vinos real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Vita, Abada, Setar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviado por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba al rey con todo lo que sabía la ley y el derecho. Y estaban junto a él Caserna, Zeta, Admatá, Sarsi, Meter, Maserna y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían a la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Le preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviado por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en la provincia del rey de Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras del Persia y de Media, que oían el hecho de la reina, y todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba esta la ley de Persia y de Media, para que no sea quebrantada, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto se dicta: el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura,
y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todos los hombres afirmase su autoridad en su casa y se publicase esto en las lenguas de su pueblo. Esther capítulo 2. Esther es proclamada reina. Pasado estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, su cortesano, busquen para el rey joven vírgenes de buen parecer, y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de la mujer, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavios. Y las doncellas que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa residencia real en un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasad, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, este también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de los atavios, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se lo daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que le veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtab y Teretz, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban ponerle mano al rey en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.
Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las Crónicas de los Reyes. Esther capítulo 3. Amán trata la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedatha, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que haciéndole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisa, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan las haciendas para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedatha Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que haga de lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según sus lenguas. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviese listo para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Esther capítulo 4. Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y fue por la ciudad clamando con gran voz y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de las puertas del rey con vestidos de cilicio. Y a cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y cenizas era la cama de muchos. Y vieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atán, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella,
y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atán a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante del rey, de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata de Amán, que había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuese destruido, a fin de que le mostrasen a Esther y se lo declarase y le encargara que fuera ante el rey y suplicarle y a interceder delante de él por el pueblo. Vino Atán y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther hizo a Atán que le dijesen a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior a ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther capítulo 5. Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llama a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concebida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y la mañana haré conforme a lo que el rey he mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira con Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a su amigo y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey había engrandecido, y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para la mañana estoy convidado con ella por el rey, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura
y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lectura del día de hoy. Como ven ustedes, hay una gran enseñanza ahí sobre este libro de Esther. Y maravilloso. Al comienzo, pues, la importancia de la honra, ¿sí?, de la mujer al esposo, que desde ese tiempo, pues, era importante. Y por eso, pues, la reina Basti fue dejada de su trono por no cumplir lo que el rey, el varón, su esposo, le había ordenado. Y viene una serie de situaciones las cuales pasan para los judíos y todo esto. Y lo más interesante es que cuando Mardoqueo le dice a Esther, quién sabe si para esta hora tú llegases al reino. Y es algo que hemos visto a través de los tiempos, que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos pone en diferentes lugares, a diferentes momentos, a diferentes horas, para diferentes situaciones, para orar, para hablarle a un matrimonio cuando está en caos, cuando hay situaciones con algún joven y uno puede hablarles y poder detener, ¿sí?, lo que el enemigo quiere hacer con las vidas o con los matrimonios o con alguna persona, y en este caso con el pueblo judío. Así que cuando el Señor nos pone en algún momento, en alguna situación o en algún momento, en algún lugar, es por algo. Simplemente dejémonos instruir por el Espíritu Santo, y la importancia del ayuno. Ayunen durante 3 días y me presentaré delante del rey, y si perezco, que perezca, pero 3 días de ayuno. Y fue abrir la puerta y poner la gracia del rey sobre la vida de Esther. Así que mucho para reflexionar. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día. Bendiciones. Bye bye.